En este video verán el sur de Tailandia. Voy a comenzar con la isla de James Bond y las islas circundantes. A continuación, verán la ciudad de Phuket, Gran Buda y el templo Chalong. Por último, vamos a ir a la provincia de Krabi, donde se podrán ver las playas más famosas del mundo, como la Bahía Maya y la isla Phi Phi. Disfruten. Llegué tarde en la noche de Phuket. Tan pronto como me desperté, bajé para el desayuno. Me encontré con el viaje a la isla de James Bond, que estaba a 15 minutos. Me preparé rápidamente y tomé la camioneta de mi hotel a las 7 a.m. Le llevó una hora para dejar a los turistas en el muelle Lam Sai. Nos trasladaron en un barco de alta velocidad y fuimos hacia la isla. Me alegro mucho de que tomáramos el barco de alta velocidad. Durante el día pasamos por varios barcos más grandes y más lentos, que realizaban una cantidad de paradas. Gracias a eso, pude obtener un bronceado en todo el solarium. Nuestro barco fue más lento para mostrarnos la isla Panak. Todos los viajes allí, incluido este, ofrecían frutas gratuitas, bocadillos, refrescos, agua fría, almuerzo, chalecos salvavidas, equipo de canoa y el viaje de ida y vuelta a los hoteles. En el camino, el barco aminoró su marcha para mostrarnos la cueva del helado. Finalmente llegamos a la isla Hong para ver una cueva. Hong en tailandés significa espacio. Como nos detuvimos en la playa, uno de los miembros de la tripulación, armado con una antorcha, ingresó para comprobar si había cocodrilos. Una vez que estaba seguro para ingresar, cada uno de nosotros fue provisto de un casco y una linterna, e ingresamos en la cueva a través de una pequeña abertura. Era una noche cerrada y en algunos lugares el agua estaba alta. Como en cualquier cueva de piedra caliza, varias estalagmitas colgaban, pero ninguna de ellas fue notable. Tuvimos que caminar a través de esta cueva durante al menos 75 metros antes de que termináramos en un área abierta. Otra vista espectacular es la gran pared plana inclinada, en la cueva situada en el centro de la isla. El norte de Phang Nga es el hogar de algunas maravillosas cuevas marinas similares que conducen hacia el centro de sus numerosas cavidades. Se trata de unas islas colapsadas de piedra caliza con una laguna en su centro. Cuando baja la marea de las lagunas, se reduce al barro. Esto significa que los recorridos varían en su orden de ejecución en relación con las mareas y la influencia lunar, mientras que los destinos, en esencia, siguen siendo los mismos. Nos dijeron que por la tarde la marea sube demasiado y que no sería posible hacerlo a través de ese agujero. De hecho, no podía permanecer demasiado tiempo con el miedo de que la marea ingresara. Las playas y cuevas en este área están regularmente inundadas con las mareas. Tienen una amplitud de 2 a 3 metros, por lo que solo es posible el acceso a algunas cuevas durante la marea baja. No había mucho más por ver aquí, pero estaba agradablemente fresco. Nos embarcamos nuevamente y salimos a toda velocidad hacia la isla Khao Phin Kan. Khao en tailandés significa isla. En el camino, el barco iba más lento para mostrarnos la figura de Scooby-Doo formada entre varias colinas diferentes de piedra caliza. Fue increíble. Las características más distintivas de Phang Nga y lo que hace que sea un lugar tan popular para explorar son las cavidades de piedra caliza pura que sobresalen verticalmente fuera del agua de color verde menta. Realmente es un espectáculo digno de ver. Por último, llegamos a la isla Koh Tappu. Desde 1974, cuando este lugar fue mostrado en las películas de James Bond como El hombre de la pistola de oro y El mañana nunca muere, Koh Tappu fue llamado popularmente como la isla de James Bond. Khao Tappu
Es una roca caliza de unos 20 metros de alto, con diámetro creciente de aproximadamente 4 metros cerca del nivel del agua hasta unos 8 metros de máximo. Descansa a unos 40 metros al oeste desde la parte norte de Koh Tao. En el período pérmico, la zona era un arrecife de coral. Luego, con los movimientos tectónicos, se rompió y sus piezas se dispersaron sobre el área y se sumergieron en el océano en aumento. Los vientos, las olas, las corrientes y las mareas erosionan gradualmente de este modo las islas formadas, a veces produciendo formas peculiares, tales como Koh Tao. La relación de la erosión de la marea en la parte inferior de la roca es visible. Desde 1998 está prohibido a los barcos turísticos acercarse a Koh Tao. Esta medida tiene como objetivo detener la erosión de las rocas de piedra caliza y cercanas al islote que con el tiempo podrían lugar a colapsar. Nos dieron unos 45 minutos en la isla de James Bond, que fueron suficientes. Todo el mundo estaba libre para explorar por su cuenta. Y los guías nos iban a abordar cuando fuera la hora de partir. Debido a su popularidad, la isla está llena de vendedores de varias cosas y con mucha gente, como se podría suponer. Había una cantidad impresionante de visitantes allí. En ese momento había alrededor de 300 personas. Esta isla también tiene un bazar de tiendas establecidas para los souvenirs. Cuando yo era niño, siempre quería ser James Bond. Pregunté por ahí si estaban buscando un actor para cualquier próxima película de James Bond que se filmara aquí, pero todas las respuestas fueron negativas. ¡Qué tristeza! Pero valía la pena intentarlo. Aquí se fue mi carrera de actor de James Bond por el desagüe. Es una broma. Ya era hora de seguir adelante. Después de salir de la isla de James Bond, era el momento de realizar una parada más larga en Khao Phanak. Viajamos otros 10 minutos más o menos en barco a un muelle flotante donde atracamos y descendimos. Aquí embarcamos en una gran barcaza. Era hora de hacer canotaje. Luego nos alineamos y nos asignaron una canoa en la cual había una persona remando para nosotros. Tuvimos a un muchacho excelente que remaba para nosotros, quien nos llevó a las cuevas. Algunas cuevas eran tan bajas que tuvimos que agacharnos en la canoa para poder pasar. Un error y hubiera tenido el mayor dolor de cabeza de mi vida. Daba miedo, pero era divertido. Phan Nga cubre un área de 400 kilómetros cuadrados y es el hogar de unas 100 islas, muchas de las cuales se podrán incluir en el libro Guinness de los Récords, ya sea por su belleza o por sus formas tan caprichosas. Las aguas que rodean la isla tienen solamente unos pocos metros de profundidad y son de un color verde pálido. El fondo está cubierto de limo que señala a la bahía de Phan Nga por varios ríos del norte. Como resultado de la poca profundidad del agua, de una temperatura estable y el suministro de nutrientes rico de manglares y varios ríos que desembocan en la bahía de Phan Nga, hay abundante plancton y otras especies marinas. La mayor parte de la isla está cubierta de piedra caliza y árboles de hoja perenne de matorral y de hoja vieja. Algunas plantas crecen en los acantilados de tierra libre, casi como las de Koh Tao, penetrando sus raíces en las numerosas grietas y sobreviviendo del agua de lluvia. Si te gusta la aventura y la naturaleza, la bahía de Phan Nga en Tailandia es un destino que es necesario tener en tu lista de deseos. Sin duda la reconocerás de innumerables postales, guías de viajes y fotografías que aparecen en los sitios web de viajes. Es un destino que nunca pensé que tendría la oportunidad de explorar y ahí estaba yo. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Aventurarse en el entorno de la bahía de Phan Nga
puede sentirse caliente, muy caliente. Me dijeron que esa semana el calor había quebrado a los 150 años de registros. Simplemente estaba quemando como para incinerarse. Incluso el agua de mar estaba muy caliente. Un vendedor ambulante nos dio unos pocos cientos de baht tailandés, ya que era hora para el almuerzo. Nos dirigimos a Khao Phanhi en la lancha rápida, corriendo a través de las olas. Aquí nos sirvieron un buffet de platos tailandeses que estaban buenísimos. Frituras con tempura, arroz frito, vegetales y pescado en platos combinados, sopa de pollo, pescado agridulce. Es tanto un deleite para la vista como para el estómago. Si hay algo que la gente thai organiza bien en una gira, es la comida. Debido a la falta de conocimiento, ordenar comida tailandesa en un restaurante puede ser una gran decepción. Aquí pude degustar diversas variedades y escribí los nombres de los platos tailandeses que más me gustaban. Nos dieron una hora para explorar y yo decidí caminar hasta el pueblo, que está completamente construido sobre el agua. He encontrado buenos negocios de perlas y souvenir. Si por ejemplo te piden 1500 baht, ofréceles 100. Solo vete. Ellos vendrán de inmediato, descenderán hasta 500 baht. Mantén tu precio y luego se conformarán por 150 baht. Esta es una tradición aquí, por favor no lo tomes de una manera incorrecta. Khao Phanhi es un pueblo flotante construido por los pescadores musulmanes. Solo 3 familias de pescadores emigraron aquí hace unos 200 años de Indonesia. Hoy en día hay cerca de 300 familias que viven aquí y todos ellos son musulmanes. Este pueblo tiene varias casas hermosas y una mezquita notable que es visible desde lejos. Me sorprendió ver una hermosa mezquita construida en un pueblo flotante. Dentro de la mezquita había una decoración con versos coránicos, vidrieras, suelo de mármol y una hermosa lámpara de araña. La hora pasó muy rápido y ya tenía que partir. Antes de volver a casa del puerto, hicimos una parada para nadar en las playas de la isla Lawa. Lawa en malayo significa bonita. El guía nos dijo que fuéramos a la parte norte de la playa si queríamos nadar, ya que había rocas afiladas en el extremo sur. Había una pequeña tarifa por una silla de playa y había varios vendedores de bebidas y alimentos. También alquilaban motos acuáticas. Descansé en la sombra con mi toalla por una hora más o menos y solo me metí un poco en el agua caliente. La playa estaba muy agradable y clara. Me sentía realmente muy bien al tomar un baño refrescante y agua de coco fría, acostado sobre la costa blanca con palmeras verdes ondeando arriba. Había 2 que oscilaban ofreciendo una oportunidad única para tomar fotos perfectas. Este viaje fue una muy buena manera de pasar un día en el archipiélago Phuket y realmente lo recomiendo. La zona turística más popular y concurrida en Phuket es la playa Patong y es ahí donde decidí quedarme. Esta ciudad está llena de todo lo que un turista puede desear, incluyendo hoteles y restaurantes que sirven todo tipo de platos tailandeses. Phuket es una de las provincias del sur de Tailandia. La isla de Phuket es la isla más grande del país y hay otras 32 islas más pequeñas en su costa. Se encuentra frente a la costa oeste de Tailandia, en el mar de Andamán. La isla de Phuket está conectada por el puente de Sarasin de la provincia de Phang Nga, al norte. La siguiente provincia más cercana es Krabi, al este. A través de la bahía Phang Nga, la provincia de Phuket tiene una superficie algo menor que la de Singapur y es la segunda provincia más pequeña de Tailandia. Antiguamente, derivó su riqueza del estaño y el caucho y goza de una historia rica y colorida.
La isla estaba en una de las principales rutas comerciales entre la India y China y se menciona con frecuencia en los registros de búsquedas extranjeros, portugueses, franceses, holandeses y con los comerciantes ingleses. La región ahora recibe gran parte de sus ingresos del turismo. Fui al mirador de Carón y la vista era impresionante. El 26 de diciembre del 2004, Phuket y otras áreas cercanas a la costa occidental de Tailandia sufrieron graves daños cuando fueron golpeados por el tsunami, causados por el terremoto del Océano Índico del 2004. Las olas destruyeron varias zonas altamente pobladas de la región, matando a 5.300 personas en todo el país y decenas de miles más en toda la región de Asia. En Phuket, alrededor de 250 personas fueron reportadas muertas, incluidos los turistas extranjeros. Casi todas las principales playas de la costa oeste, especialmente Kamala, Patong, Karong, Kata, sufrieron los daños mayores. Desde entonces, se ha reconstruido y no he encontrado ningún resto de los daños. Aquí, la lluvia viene sin ninguna advertencia y es lo que sucedió. Corrí bajo un techo y vi una forma única de hacer helados. Siempre evito la leche y los productos lácteos durante los viajes, pero tenía que experimentar este helado. Pedí helado de mango. La vendedora puso todos los ingredientes exactamente de la manera que quería, en una placa para congelar y los mezcló bien. Luego, la pasta la aplastó bien en el plato, aún seguía congelada. Ella la extendió, cortó el helado y me lo dio. Fue mi primera experiencia. Por cierto, el helado sabía tan bien. Al día siguiente decidí hacer un recorrido por la ciudad cerca de la atracción. En el camino, el grupo se detuvo para paseos en elefante. No quería montar un elefante en ese momento, pero sacaron todo tipo de trucos y cedí. Sin embargo, opté por tomar el safari en elefante solo 15 minutos. El nombre del elefante era Madonna, y ella levantaba su trompa cada vez que yo la nombraba. Mientras yo estaba probando a Madonna, pude sentir que era bienvenido en su lomo. Más temprano yo había estado alimentando con plátanos a un bebé elefante que me había correspondido con varios besos y abrazos mediante el uso de su trompa. Madonna era demasiado fría en ese término. Tal vez quería estar encima de mí. Ese pensamiento me dio una sensación extraña en mi columna vertebral y de inmediato dejé de burlarme de ella. Además, la vista era tan espectacular. Dejé de pensar en esa posibilidad. Madonna se detenía brevemente para comer la hierba fresca que crecía al lado de la carretera y luego continuaba su andar. En un momento, el Mahut quería que me sentara en la parte superior de su cuello mientras él se ofrecía a tomarme fotos. Lo rechacé. Pronto este viaje terminaría y di gracias a Dios por estar vivo. La siguiente parada fue el Gran Buda, que se encuentra a más de 400 metros sobre el nivel del mar, en una colina en el sur de la isla de Phuket. Este es el templo budista y las reglas habituales es el vestir modesto. Se debe observar estricto respeto de las imágenes de Buda y, por favor, quítense sus zapatos en las zonas donde ustedes observen que otros ya lo han hecho. Al final de la zona principal de recepción, después de quitarme los zapatos, uno puede acercarse al monje sentado. Traten de hacerse más pequeños que él, agachándose o arrodillándose. Observen lo que los tailandeses hacen y hagan lo mismo. Luego, recibirán una bendición especial y un talismán para atar en su muñeca. Recuerden que las mujeres no pueden recibir ese talismán directamente del monje. Lo colocarán delante suyo o pedirán a algunos hombres que se lo entreguen. Ahora, si recibes la bendición del monje, debes saber algo sobre el budismo que tiene 2500 años de antigüedad. Los monjes budistas están aprendiendo a ver las cosas como son y no como deberían ser, para divertirte a ti mismo de las ilusiones y expectativas de ser un mejor ser humano. Cuando empecé a subir las escaleras,
el camino estaba flanqueado por cientos de campanas. Uno puede comprar una campana y colgarla aquí para que el viento la haga sonar en la cima de la colina. Todo el sonido de estas campanas era algo mágico. Al llegar a la parte superior, ya estaba justo debajo de la estatua. Es muy grande. La imagen tiene 45 metros de altura y está cubierta de mármol blanco de Birmania. El conjunto de la base incluye hojas de loto gigantes que significan el amor y la felicidad. Está dedicado al honorable rey Bhumibol Adulyadej, en honor a su 80º cumpleaños. Es la imagen de Buda realizada en mármol blanco más grande que en cualquier parte del mundo y se ha convertido en la atracción popular y famosa para los turistas que le dan lugar de importancia a la población local y a todos los que visitan desde otras regiones en Tailandia. También hay un pequeño Buda de cobre aquí de 12 metros de altura y está construido con 22 toneladas de cobre, dedicado a la honorable reina Sirikit, suficientemente impresionante, pero empequeñecido por el Buda de mármol blanco. Esto fue realizado hace varios años. Tener tu nombre y los nombres de tus seres queridos como parte de una estatua de Buda se considera de muy buena suerte. La vista de la playa de Carón desde aquí es simplemente increíble. El paisaje del jardín budista, con formaciones rocosas, zonas con césped, flores, arbustos y el entorno natural está diseñado para la paz, la relajación y la meditación. Algunos dicen que temprano por la mañana es el mejor momento para visitar al Gran Buda. A veces, con los vientos fríos, se puede ver la salida del sol a través de la bahía de Chalon y la belleza del reflejo del sol en las aguas del mar en calma. Mirando el otro lado de la bahía de Chalon, hay una visión inspiradora e impresionante de la puesta de sol lentamente detrás del Gran Buda, formando una silueta de esta imagen notable cuando sus características se oscurecen. Al ir hacia atrás, vi este lugar utilizado como dormitorio para los monjes del templo. Una manera extremadamente simple de vida, simplemente asombroso. También encontré fotos de varios personajes famosos que creen en el budismo. En mi opinión, el Gran Buda bien vale la pena visitarlo. Nuestra siguiente parada fue la granja de miel tailandesa. Ellos son una de las principales compañías de granja de abejas de Tailandia. Su actividad incluye la apicultura, promoción de la investigación y el uso de productos realizados por las abejas. Desde el año 1999, como una pequeña granja, han mantenido la promoción pionera de la apicultura de calidad en la cultura de Tailandia. La compañía está operando con una red de más de 50 granjas de abejas bajo el cargo de Asociación Tailandesa Orgánica de la Abeja. Aquí, uno puede comprar todo tipo de miel y los productos relacionados. Desde que yo vivo en el estado de Nueva York, donde es necesaria la cría de abejas para polinizar los frutos orquídeos, puedo comprar la miel a un precio muy razonable. Este lugar, la verdad es que no lo he encontrado interesante en absoluto. Sin embargo, varios turistas compraron lotes y lotes de miel de este lugar. Una vez que mi viaje terminó y fuimos a la furgoneta, compartían los milagros en sus vidas asociados con la miel. Tailandia es famosa por sus majestuosas piedras rubíes y zafiros. En el camino nos detuvimos en la venta de las gemas Wat Talang, donde venden joyas de piedras preciosas, pero a un precio muy elevado. Nuestra siguiente parada fue en la fábrica de las castañas de Cajú. Cuenta con un aparcamiento muy amplio para los clientes y un área de venta con filas y filas de bastidores bajos que muestran muchos tipos de aperitivos, pequeños agasajos, galletas saladas y dulces, con una amplia variedad de sabores que eran todos preenvasados en envases y cajas atractivos e higiénicos. Había unos pocos bastidores de productos de castañas de Cajú producidos en una variedad de combinaciones
con otros alimentos como las semillas de sésamo y algas, ofreciendo una elección más variada a los clientes. Pero era curioso que la mayor parte de sus productos a la venta no estaban relacionados con las ventas de castañas de cajú. El recorrido por la fábrica de castañas de cajú me proporcionó una penetración en el procesamiento de estas para ver cómo cuidadosamente extraían fragancias y las horneaban. La castaña manzana es una fruta de un color rojizo claro a color amarillo. La cáscara de la semilla produce derivados que se pueden utilizar en muchas aplicaciones, desde lubricantes hasta pinturas. En otros idiomas, a la castaña de cajú también se la puede conocer con el nombre de nuez de marañón. El fruto del árbol de cajú es una drupa en forma de riñón que crece en el extremo de la manzana. La drupa se desarrolla primero en el árbol y luego el pedicelo se expande para convertirse en el cajú. Dentro del verdadero fruto hay una sola semilla, que a menudo se la considera una nuez en el sentido culinario. La semilla está rodeada por una cáscara doble que contiene un potente irritante de la piel. Adecuadamente las castañas de cajú se asan destruyendo esa toxina, pero hay que despejar el humo que contiene gotitas que pueden causar graves daños, a veces mortales. Hay reacciones como el irritar los pulmones. Una vez intenté romper la nuez con los dientes y al instante produjo mucho dolor en mis labios. Los labios se pusieron negros en unas pocas horas y tardaron 2 semanas en curarse. Ahora que ya lo escucharon de primera mano, nunca lo prueben. Como su nombre lo implica, esperaba comprar grandes bolsas de castañas de cajú tostadas o crudas como las venden en Indochina, pero no fue así. Se han hecho muy comercializables, vendiéndose solo en comidas procesadas, solamente en diversas formas y sabores, pero se centran en el embalaje más pequeño principalmente para el mercado turístico. Otra observación negativa es que las cosas a la venta allí eran todas muy caras, en comparación con productos similares vendidos en otros lugares como Phuket o incluso Tailandia. Allí había un montón de diferentes sabores de castañas de cajú para probar en forma gratuita. Yo las probé y mis favoritas eran las de mantequilla, coco, sésamo, miel, ajo y las nueces de la India de chile dulce. Nuestra última parada fue el templo Chalong. Wat Chalong es el más grande de los templos de Phuket y el más visitado. No se olviden de quitarse los zapatos. Wat Chalong ha ofrecido una cálida bienvenida a los visitantes durante más de un siglo en el que los occidentales vienen a aprender algo sobre el budismo. Los lugareños y muchos turistas tailandeses vienen a orar y rendir homenaje a varios monjes venerados que fueron los fundadores de Wat Chalong, entre ellos Luang Pho Cham y Luang Pho Chuang, 2 monjes que eran bien conocidos por la medicina a base de hierbas y cuidaron a los pobladores locales y negociaron un arreglo durante la rebelión de los mineros chinos en la década de 1870. El templo Chalong también está en la ruta de muchos viajes y es sin duda una parada de gran mérito. Pho Tan Shaon Wat es una de las estatuas budistas más importantes de Wat Chalong. Se encuentra ubicada en la antigua sala al oeste del templo, con 2 estatuas de un anciano llamadas Taki Leg. Otra estatua en esta sala se llama Non Si. Una de las salas del templo cuenta con una estatua dorada cubierta, es Luang Pho Cham. Y este concurrido salón también contiene estatuas de Luang Pho Chuang y Luang Pho Kleom, todos ex jefes del templo. Wat Chalong, un lugar grande con varios edificios, incluye el templo principal, con estatuas de los monjes venerados,
donde la gente puede orar, aplicar hojas de oro a las estatuas, encender incienso, velas, etc. Hay otra yedi con una torre bien alta, en la que uno encuentra paredes pintadas con escenas de la vida de Buda y muchas imágenes de Buda. También hay un edificio con aire acondicionado que contiene figuras de cera de los monjes venerados. En cualquier templo budista la gente escribe los nombres en los ladrillos y los budistas creen que si donan un ladrillo a un templo, el transeúnte pagará respecto a sus nombres, incluso después de su muerte. Si donan un techo, sus nombres se escriben sobre el techo. Eso velará por el budismo y la imagen de Buda. Si ellos donan una campana para que cuelgue del techo del templo de Buda, los nombres dados a las campanas asegurarán a que el templo nunca esté desolado. Los tailandeses desean escribir sus nombres en la gran campana donada porque desean tener un sonido de ángel que despertará a los monjes para la oración de la mañana antes de salir el sol. Los budistas vienen al templo para venerar a Buda encendiendo velas, ofreciendo flores de loto y aplicando hojas de oro a estatuas de Buda. A menudo oirás petardos como una forma de mostrar agradecimiento por las oraciones que han sido respondidas. Mi siguiente viaje fue a la provincia de Krabi. Este viaje comenzó desde el muelle de Ao Nang. A partir de los descubrimientos arqueológicos, se cree que esta zona fue una de las comunidades más antiguas de Tailandia. Se remonta a la época prehistórica. Al principio, Phi Phi Don fue poblada por pescadores musulmanes de Indonesia durante la década de los años 40 y más tarde se convirtió en una plantación de coco. La población tailandesa de Phi Phi Don sigue siendo en más de un 80% con musulmanes. Hay 6 islas en el grupo conocido como Phi Phi, ubicadas a 40 kilómetros al sudeste de Phuket. Es el lugar de abundantes corales y vida marina. Hay montañas de piedra caliza con acantilados, cuevas y largas playas de arena blanca. Phi Phi Don y Phi Phi Lee son las islas más importantes y conocidas. Estas islas ofrecen una soledad intacta que se encuentra en muy pocos lugares del planeta Tierra. Realmente, pocos lugares son tan bellos. Nuestra primera parada fue Phi Phi Don, que es la isla más grande de este archipiélago. Esta isla se llama comúnmente la isla Phi Phi. Nos embarcamos y un almuerzo tailandés estaba esperando por nosotros. Cada año hay un pequeño funeral donde los miembros de la familia y los amigos vienen a presentar sus respetos y a hablar de aquellos a los que perdieron. Ellos habían observado un silencio al momento del tsunami. Hubo 3 oleadas. La primera inundó la bahía. La segunda destruyó todos los edificios de madera. Y la tercera y más grande arruinó los edificios de piedra como si estuvieran hechos de arena. Todo el tsunami duró solo 3 minutos, de 10:29 a 10:32, pero casi destruyó toda la isla. Si bien gran parte de la isla es llamada reserva marina, no se está haciendo mucho por el crecimiento desenfrenado de la isla y la destrucción de los arrecifes. Además, la basura, por lo general latas y bolsas de plástico, están esparcidas por ciertas áreas de las playas populares. Aún así, Phi Phi Don es muy popular para el buceo y snorkel. Los lugareños han hecho desaparecer la pesca con dinamita y otras actividades dañinas que probablemente habrían amenazado el arrecife, incluso aún más que el turismo. Nuestra siguiente parada será la Cueva del Vikingo. En el lado más alejado de la pequeña Phi Phi Lee, donde los trabajadores de los andamios de bambú juntan los nidos realizados por los pájaros, realizan ellos con eso una sopa. Se llama la sopa de nido. Parecían a punto de colapsar.
El nombre proviene de las pinturas rupestres que se ven en las paredes de la cueva, que muestran barcos de vela de diseño europeos y chinos. Sorprendentemente, no se sabe quién creó estas imágenes o en qué fecha fueron pintadas. Es muy poco probable que las imágenes sean de barcos vikingos, pero se ve bien en los folletos. Las islas se sabe que no han sido habitadas desde hace más de 1000 años. Los primeros residentes fueron gitanos del mar que no tenían ninguna tradición de pintura en cuevas. El exterior de la cueva está cubierto de andamios de bambú raquítico para ayudar a los colectores de nidos a subir a la parte superior de la caverna de 100 metros de alto para recogerlos. No estoy seguro de lo que piensan las aves de esto, pero en febrero es la época de cría. Los 2 primeros nidos que la pareja de vencejos realizan son recolectados antes de que ellos coloquen sus huevos. Recién les permiten quedarse con el tercer nido. Las cuevas en sí no están abiertas al público para proteger tanto a los vencejos como a las pinturas. Después de ver las cuevas de la embarcación, salimos a toda velocidad. Finalmente el barco se acercó a la bahía Maya. El enfoque fue recibido por el ¡wow! Y expresiones como ¡oh! De todos nuestros compañeros de viaje. El barco se detuvo en el agua y tuvimos que caminar hasta la orilla con agua hasta las rodillas. Hablando de la playa, ¿han visto también la famosa película La Playa? ¿Saben que Leonardo DiCaprio y un grupo de niños buscaban un pequeño trozo de isla por descubrir con la utopía de que era un paraíso desconocido? Se trata justamente de esta isla y la película fue filmada aquí en el año 2000. Desde entonces, la isla ha recibido un aumento dramático de visitantes, el cual ha tenido un impacto negativo en la vida marina y los corales de la zona. El set de filmación se fue y es cosa del pasado, pero la bahía no se parece en nada a la película. Esto es mucho más grande y no se guardó ningún secreto en absoluto. El nombre tailandés de esta hermosa isla es Ho Phi Phi Leh. Es una de las mejores playas para vacacionar en el mundo. Esta es la segunda isla más grande del archipiélago de Phi Phi. Es parte de las islas de Andamán. Tiene 6.6 kilómetros cuadrados de superficie total, 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro en su punto más ancho. Aquí la gente puede sentir la libertad pura y olvidarse de todo. Esta maravillosa laguna de marea azul se ve increíble. Hay unos 400 metros de playa de arena de color blanco puro a lo largo de las aguas cristalinas y, por supuesto, maravillosas palmeras. El agua clara permite que la luz brille a través de un nivel adecuado. Otra cosa impresionante de la bahía Maya es su arena blanca y suave como el polvo. Los sedimentos de la bahía tienen muy poca influencia. Esta bahía también es muy popular por el buceo. Está rodeada por 100 metros de acantilados de piedra caliza escarpada en 3 lados. Créeme, es el paraíso. A los visitantes no se les permite dormir en la pequeña isla de Phi Phi Leh, porque es una reserva natural. Hasta el año 2012 era posible acampar en la bahía Maya. Ahora está prohibido. La única manera de dormir en la bahía es pasando la noche en un barco. Los efectos del tsunami del 2004 y el aumento de las temperaturas del agua tuvieron un efecto muy negativo en el coral que rodea las islas. Ya no están tan enteros como en el pasado, pero hay indicios de su recuperación. Sin embargo, el tsunami mejoró dramáticamente la mirada frontal de la playa de la bahía Maya. Las gigantescas olas habían limpiado la playa y eliminado todo el paisaje que había añadido el equipo de producción de Fox. La semana siguiente a mi visita, estaban debatiendo el cómo cerrar la bahía Maya para ayudar a salvar la vida marina. Creo que tuve suerte de estar allí antes del cierre. De todos modos, después de nadar en estas aguas cálidas sorprendentes de color turquesa, decidí caminar alrededor de la isla. Caminé a través de la selva.
Las características más sobresalientes son las cabezas costeras expuestas a lo largo de las playas que tienen gruesas raíces apuntaladas. Son como anclas en la arena suelta. Los árboles más distintivos y abundantes fueron los árboles tornillos. Sus raíces aéreas emergen como vástagos, por lo general cerca pero por encima del suelo, lo que ayuda a mantener las plantas en posición vertical y fijas al suelo. Esto proporciona apoyo a medida que el árbol crece alto, cargado con hojas, frutos y ramas. Pueden soportar la sequía, fuertes vientos y la niebla salina. El extracto de hojas se llama keura, que también se utiliza comúnmente para dar sabor a los postres y curry hindú. Finalmente llegué a un punto de observación del otro lado. El tiempo pasó muy rápido y ya era hora de irse. Uno de los nombres de Dios es el diseñador. En este momento yo estaba pensando que era un diseño y una creación maravillosa. Sí, eso era. Simplemente increíble e impresionante. Me sentí triste al dejar este paraíso de isla. Hay algunos lugares en mi mapa personal que nunca podré olvidar. De todas las playas que he visto hasta ahora en todo el mundo, si tengo que elegir una sería la Bahía Maya en Tailandia. Una playa tan perfecta que cualquier otra playa que se vea después de esta se verá como un compromiso. Voy a llamarlo el efecto de la Bahía Maya. En el camino de regreso, paramos en Koh Mai Phai, que también se la llama la isla de bambú. Aquí nos embarcamos y relajamos en la playa. Nos detuvimos en Hinh Klam para hacer snorkel en mar abierto. También nos detuvimos en la Bahía Nui, que es una pequeña bahía protegida específicamente para snorkel en aguas abiertas. Disfruten.